Tardes, a todos, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí en la presentación. Vamos a dar inicio, ¿verdad? Acerca de el tema que vamos a estar abordando en lo que es la presentación, que es prácticas de Scrum, que todo desarrollador debe saber. Cuando me comentaron sobre esta charla, ¿verdad? Estuve pensando un momento acerca de prácticas que tal vez todo desarrollador debería saber, y tal vez llevándolo al contexto en que desarrollo como tal o desarrolladores como tal a nivel de lo que es Scrum no es únicamente aquella parte técnica que se encarga de la codificación de lo que es un proyecto, sino también compañeros que tienen que ver con área de diseño, área de QA, y cualquier otro tipo de área que ayude, digamos, a o participe en la elaboración de lo que llamamos un incremento a nivel de lo que es Scrum. Entonces, acá voy a tratar, digamos, de compartirles mi experiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que he pensado con respecto a este tema que es Scrum, ¿verdad? Y cómo lo veo desde mi punto de vista. Al final, lo que quisiera es, digamos, transmitirle durante los primeros minutos de la charla, ¿verdad? Y al final vamos a tener una sección de consultas o pueden ir dejándolas en lo que es el chat, ¿verdad? De la reunión y lo podemos abordar. Me gustaría presentarme, mi nombre es Absalón Blanco, ¿verdad? Soy desarrollador de software, tengo ya un poco más de 10 años de experiencia desarrollando software, participando en varios proyectos, he tenido la oportunidad, he conocido, ¿verdad?, a muchas personas desde el enfoque de lo que es desarrollo, también líderes, project manager, gestores y otros tipos de perfiles, ¿verdad?, que en su momento incluso a ellos les he logrado como consultar o solicitar una guía, entonces he tenido esa oportunidad como tal. Tengo algunas certificaciones de Azure, ¿verdad? Que son prácticamente algunas de las que he estado trabajando recientemente y obviamente lo que es la Scrum Developer Professional de CertiProf y también algún tipo de conocimiento sobre la nube de lo que es Amazon. La agenda, ¿verdad? Como les mencioné, prácticamente es compartirles parte de mi conocimiento y no decirles, ¿verdad?, las definiciones o conceptos de Scrum, que creo que ya muchas veces los hemos escuchado, lo que son Scrum Master, Product Owner, User Story, Sprint Planning. Entonces no es únicamente, digamos, volver a la rueda de empezar a hablar sobre definiciones, que creo que ahí es donde existe un problema, al menos yo sí tenía ese problema de no tratar de entender esos conceptos más que memorizar. O sea, como cuando uno está pequeño y le empiezan a decir, decime la tabla del 2 y te pones 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, y así estás y estás repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Entonces siento como que al final es bueno ver de dónde viene esto, o al menos de dónde percibo yo que viene, ¿verdad? A través de la experiencia que he tenido. De ahí, ¿verdad? El primer punto es que quisiera pensar, ¿verdad? Y compartirles cómo nace un proyecto, seguido de un flujo tradicional de un producto, ¿verdad? Y ya, digamos, centralmente ver lo que es una visión general de Scrum, que es ahí donde tal vez tocaremos algunos conceptos, ¿verdad? Pero sí, siempre arraigados a lo que vamos a ver, ¿verdad? Sobre lo que es un proyecto como tal y tal vez de dónde se origina y en lo personal, qué es lo que tal vez me agrada de Scrum y lo importante que tiene para mí. Y vamos a finalizar con algunos retos, ¿verdad? Que son retos que he logrado apreciar, digamos, de compañeros de trabajo, conocidos, que, digamos, en conversaciones, digamos, me han hecho algún comentario o algo así y me he quedado pensando como que tienen razón de algunas, como parecieran deficiencias de lo que es Scrum, pero en realidad yo creo que es
una deficiencia en lo personal de cada uno de los profesionales, ¿verdad? Entonces, tal vez cosas que sí me gustaría, digamos, compartir con ustedes. A ver, digamos, un proyecto como tal. Y hablando de proyectos, no necesariamente, digamos, un proyecto a nivel de tecnología, sino, digamos, un proyecto cualquiera que nosotros tengamos en nuestras vidas, incluso en nuestros hogares, que nace, ¿verdad?, de un cliente o una persona que tiene una necesidad y prácticamente un proveedor o alguien que va a cubrir esa necesidad con algún tipo de producto. Entonces, ahí es donde, desde el inicio donde se empieza a desarrollar software, creo que es algo que empieza a en un proceso, que es lo que trato de ver, en un proceso de análisis, un proceso de diseño, un proceso de desarrollo, un proceso de prueba, y todo eso va girando en torno a lo que, digamos, un proyecto al final, que lo que querés es el producto, el cual tal vez el cliente necesite. Obviamente aquí caemos dentro de conceptos que al final muchos habrán escuchado como que el cliente no sabe lo que necesita o no tiene que, no sabe, digamos, cómo abordarlo, lo que me dijo cambió o cosas así, ¿verdad? Pero al final esto es como a nivel macro, es algo sencillo de cómo vemos un proyecto como tal. Entonces aquí han pasado muchos tipos de metodologías, ¿verdad? Muchos tipos de metodologías que al final tratan de estructurar un flujo para poder, digamos, ir creando, en el caso de la tecnología, ese software que se quiere, ¿verdad?, como el producto final, el resultado final. Entonces de ahí, ¿verdad?, nacen varios tipos de metodologías como la Waterfall, RUP, nivel de ágil, que he tenido experiencia, Scrum, SAFe, espero estarlo pronunciando bien, ¿verdad? Pero es SAFE, que hace poco estaba viéndolo con un amigo, ¿verdad? Que tal vez hablemos un poco de eso. Y Extreme Programming, donde, ¿verdad? Son, digamos, metodologías y obviamente Scrum, que es un marco, ¿verdad? Ahí es una discusión que tal vez la aborde, ¿verdad?, más adelante cuando estemos en las partes de Scrum, porque no es una metodología como tal que dicen, Scrum es una metodología, un marco, pero al final creo que tiene alguna particularidad que no específicamente, digamos, va a arrojar un resultado o estrictamente, digamos, un resultado que es lo que se esperaría de una metodología, ¿verdad? Entonces, esto es, digamos, lo que es un proyecto y es algo sencillo. Y si nosotros vemos y atraemos esto o lo queremos ver en la vida real, supongamos que nosotros tenemos un terreno y nosotros queremos construir una casa, ¿verdad? Haciendo una analogía. Entonces, ¿verdad? Nosotros buscamos un arquitecto, el arquitecto arma su equipo. Entonces, al final, el producto final va a ser la casa elaborada con todo, digamos, lo que nosotros queremos. Pero obviamente ahí hay un proceso en el cual se presentan las necesidades del cliente, yo presento mis necesidades para que me haga eh, X dimensiones en el terreno, hablando de la analogía, ¿verdad? Y cómo yo necesito, digamos, que sea mi casa, mi patio, los baños, las recámaras, etcétera. Entonces hay un proceso ahí donde hay una conversación entre una parte que es el cliente y otra parte que es, digamos, el proveedor que brinda la solución. Entonces, típicamente en un flujo se ven como este flujo, digamos, que es como que lo viéramos en Waterfall, donde tenemos requerimientos, tenemos diseño, tenemos desarrollo, tenemos implementación y tenemos liberación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá, ¿verdad? Tradicionalmente, como se maneja un proyecto y de hecho más aterrizado a lo que es la vida real, en realidad, cuando nosotros vamos a ver un proyecto en una empresa, casi siempre vamos a ver esto, o sea, necesitamos levantar requerimientos, viene una etapa de diseño, diseña del lado de lo que es el producto, diseño de lo que es del lado, digamos, a nivel de interfaz, viene un proceso de elaboración, que es el desarrollo, y a partir del proceso de desarrollo, cuando está terminado, una implementación y una liberación. Y aquí es donde se inició, digamos, un problema. Y es ahí donde creo que me gusta un poco más de Scrum, algo que menciona, que es, digamos, que Scrum viene de lo que es, digamos, la experiencia que se va obteniendo, ¿verdad? Y obviamente del empirismo, que al final son personas, digamos, que al momento de trabajar, ¿verdad? Obtener un resultado,
van viendo, o sea, cuáles son las deficiencias que tenemos a nivel de un proyecto de desarrollo. Por eso ahí, si ustedes ven en Historia de Scrum, existen, digamos, que se reunieron, al final que se reunieron, fueron profesionales, ¿verdad? Con experiencia, que se plantearon cuáles son aquellas deficiencias o cuáles son aquellos puntos de mejora que tienen que ver, digamos, con un proceso de desarrollo. Entonces ahí, digamos, es donde nacen ciertos valores y principios que ustedes habrán visto dentro del manifiesto, ¿verdad? Dentro de la guía de Scrum, que es donde creo que son muy importantes que todas las personas, digamos, que quieran trabajar con este marco, pues tal vez lo entiendan y tal vez de dónde se origina. Y van a ver, digamos, cómo esto está atado a ciertas experiencias que originaron, digamos, el hecho de tener, digamos, estos valores y estos principios. ¿Qué les voy a mostrar acá? Por ejemplo, si nosotros vemos uno de los primeros principios, que es individuos sobre interacciones, ¿verdad? Sobre procesos y herramientas, estamos hablando, ¿verdad? De que yo siento que como que evitar un poco, ¿verdad? Esa parte tediosa de querer, ¿verdad? No tratar directamente con una persona, con las personas que sean, digamos, los stakeholders, hablando a nivel, digamos, de un tipo de perfil, o aquellas personas que van a brindar la necesidad, sino únicamente, no únicamente tener, digamos, ese proceso, tratar de extraerlo y luego, ¿verdad?, tratar de aterrizarlo a lo que es una idea y quedarte después con esa idea y no volver nuevamente a interactuar, ¿verdad?, con los individuos, que eso creo que es una deficiencia muy grande que existe, porque obviamente es ahí donde si vos no interactúas con la persona que te plantea una necesidad, esa persona tal vez cuando vos le enseñes un resultado, lo que te va a decir posiblemente, mira, cambió, mira, necesito que hagas esta otra cosa. Entonces ahí es donde ese feedback que se proponen, y de hecho no solo de Scrum, sino de muchos, lo que son muchos términos ágiles, productos ágiles, framework, lo que sea, digamos, se plantea ese feedback, ¿verdad?, hacia la persona que te está planteando ese requerimiento. Otro punto es el de software funcional por encima de documentación exhaustiva. Y aquí viene uno de los puntos que mucho he escuchado en foros, compañeros, ¿verdad?, que son muy hábiles y decían como que el hecho de trabajar con Scrum no documentan. O una vez me dieron como que Scrum es para dioses porque prácticamente, o sea, como que tal vez todo lo elaboran en su mente y ya lo plasman. Pero casualmente estaba viendo, digamos, a una entrevista que habían dado lo que son las personas, digamos, que tienen bastante experiencia con trabajar con metodologías ágiles. Y ellos decían que no es que no es que no se documente. Sí se tiene que documentar, pero ahí es donde otro compañero, digamos, él no necesariamente me dijo, no, tenés que documentar tal cosa, sino que más bien me exponía cierta documentación que no aporta valor. Y cuando digo que no aporta valor, ¿de qué te sirve tener, por ejemplo, viéndolo a nivel de diagrama? Tenés 50 diagramas y de los 50 diagramas son 50 arañas. Donde arañas, imagínense ustedes un diagrama que es una esfera y tenés un montón de cuadritos y un montón de líneas. Entonces, ok, gastaste mucho tiempo trabajando en esos diagramas en vez de trabajar algo funcional, que es lo que le interesa al cliente realmente, y no, digamos, no aportó valor. Ahí es donde siento que va más enfocado esta parte, ¿verdad? Y es algo que tal vez el equipo de desarrollo o los desarrolladores debemos tener en mente al momento de elaborar un producto. ¿Por qué? Porque tal vez ciertos componentes, ciertos diagramas son en realidad los que dan valor, pero trabajar en esos que sí, digamos, van a aportar algo. No hacerlos por hacer, como, digamos, cuando yo comencé, estábamos viendo diagramas UML, Rational, y empezamos a tirar todos los diagramas, que porque te decía que vas a meter diagramas de bloque, diagramas de estado, diagramas de máquina, diagramas funcionales, diagramas de interacciones, diagramas de secuencia, y se empezaba a arrojar todos esos diagramas. Pero en realidad, digamos, no se analizaba un poco el proyecto y ver, digamos, qué era lo esencial que debía construirse y documentar, aparte, ¿verdad?, de solo diagrama, sino que se empezaba a tirar cualquier tipo de documentación que tal vez nos dijera tal vez un documento de que sí se necesita esto, entonces tirabas. Entonces creo que ahí es donde te dice de que el software funcional
sobre la documentación exhaustiva. ¿Y a qué va orientado esto? ¿Por qué? Porque ustedes como cliente, incluso todo, yo estoy seguro que todo, lo que nos interesa es el producto resultante. Por eso yo les puse la analogía de la casa. Cuando ustedes vienen y van a querer un producto, ustedes en este caso eh, esperan, digamos, un resultado, no que, digamos, me diga un arquitecto, sí, aquí está un diagrama y yo te voy a mostrar esto y así vamos. No, yo quiero ver la edificación, si me dijiste que pusiste pilares, si me dijiste que pusiste el suelo, ¿verdad? Echaste algún tipo de cemento, quiero ver, o sea, algo que a mí me dé un valor y ese valor, digamos, a nivel de lo que es proyectos de tecnología, es el software, hablando, ¿verdad?, a nivel del producto que se vaya a elaborar. Entonces, ahí es donde esto va enfocado. La colaboración con el cliente, que es el tercer valor, eso es muy importante, ¿verdad? Obviamente, si estás trabajando para hacer un producto de un cliente y no tienes una colaboración con él, ¿verdad? El resultado va a ser algo fatal. Entonces, siempre esa comunicación debe ser constante. Nunca omitirlo, ¿verdad? Creo que uno de los mayores errores es omitirlo. Ya he tenido experiencia en que se hace a un lado la colaboración con el cliente pensando en aquello que dicen el cliente no sabe lo que quiere. Pero obviamente, ¿verdad? Quien va a recibir el producto es el cliente, entonces el cliente de alguna manera, si no sabe lo que quiere, se tiene que orientar para más o menos a él darle una idea, ¿verdad? Y la respuesta ante el cambio por encima de seguir un plan. Lo típico, ¿verdad? Que escuchamos, que al final las cosas cambian y tenemos que adaptarlo, ¿verdad? Entonces, que es parte de los pilares, la adaptación, ¿verdad? Pero esto es muy importante y en la vida real es lo mismo. Nosotros debemos adaptarnos al cambio y aquí hay que tener cuidado cuando hablamos de cambio. ¿Por qué? Porque el hecho de que algo cambie y nos adaptemos a él está bien, pero eso de que digamos hay un cambio y querés introducirlo a tu proceso, ¿verdad? Que estés haciendo y estés interactuando, ese flujo de hay un cambio, hay un cambio, lo introduzco, hay un cambio, vengo y estoy en ese va y viene de ese tipo de acción, ¿verdad? Y de meter cambios, creo que algo desgastante. Antes de eso, ¿verdad? Hay que los roles, por eso existen, ¿verdad? Y los vamos a ver, de las personas que están involucradas en el proceso, tienen que revisar el cambio, si es urgente, se reúnen, hacen todo lo necesario para ver, digamos, si lo que se está trabajando eh, debe detenerse, ¿verdad? Pausarse e iniciar tal vez con otra cosa. Tipo, digamos, la hora que estamos hablando de una construcción de una vivienda. El hecho que me digas, mira, no, aquí se tiene que cavar y solidificar el suelo porque está suelta la tierra, algo así, pues. Pero en este caso no es que cada rato vas a estar cambiando, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Las personas que van a trabajar va a ser más cansado para ellos, se van a quemar, como decimos popularmente, y es algo bastante costoso porque vas a estar, digamos, metiendo un mayor riesgo y metiendo un mayor trabajo, el esfuerzo va a ser mayor. Estos son, digamos, los valores y de aquí, ¿verdad? Nacen los principios, donde los principios como tal, ¿verdad? Son complementos que hablan sobre la entrega continua y temprana del software que da valor, ¿verdad? Entrega frecuente, software funcionando, simplicidad, comunicación, excelencia, estar dispuesto a aceptar el cambio, la colaboración, confianza, trabajo en equipo y la reflexión, ¿verdad? Que al final debe tener. Entonces, de acá, ¿verdad? Y de esto que nace a través de la experiencia, que es lo que en realidad en lo personal me agrada, como que tratan de estructurarlos a los roles que deberían existir, al menos, ¿verdad? Para que uno pueda tomar, digamos, el proyecto y que existan ciertos roles que tengan ciertas responsabilidades que van a permitir el desarrollo de ese producto y de las iteraciones y de poder cumplir con estos principios y valores. Entonces, de ahí seguramente ustedes ya habrán escuchado, tenemos los roles de Scrum, donde tenemos el Product Owner, Scrum Master y Developer. No quiero entrar tanto en definición porque seguramente si habrán visto alguna de las demás charlas o cursos o seguramente cualquier otro blog de Scrum les habrán dicho que el Product Owner es el encargado de la interacción con los stakeholders, ver la priorización
del Product Backlog, etcétera. El Scrum Master es el encargado de, digamos, de mantener, ¿verdad?, la agilidad y que solucionar problemas, etcétera. Y los desarrolladores, ¿verdad?, que en lo personal, entro yo, como les dije, desarrolladores es no únicamente el que codifica, sino también van equipos de QA, equipos de diseño, y cualquiera que trabaje en el incremento que se va a tener como resultado final en un sprint. No, del sprint es el bloque de tiempo, ¿verdad? Entonces, estos son como los roles como tal. Y aquí, digamos, yo tengo lo que es un gráfico que creé para poder, digamos, plasmar prácticamente estos roles y tal vez una interacción con lo que, digamos, el proyecto como tal. Hablando de Scrum, en Scrum, digamos, nosotros tenemos, como les dije, ciertos principios y valores, y cuando tratamos un proyecto, ¿verdad?, están los roles que van a estar involucrados, ¿verdad?, dentro de lo que es el proceso del desarrollo, y tenemos, digamos, a los desarrolladores en los que me voy a centrar en este momento. Creo que para nosotros algo importante es estar enfocado, digamos, en que se supone, digo, porque en la vida real a veces como que es bastante difícil, ¿verdad?, estar enfocado dentro de lo que es el producto que se quiere sacar, que es el incremento, y no, digamos, tener ese ruido exterior de que, mira, ahorita hay una prioridad, mira, necesitamos cambiar esto. Eso se supone no se debería dar, que para eso, digamos, se acuerda en un sprint planning tomar una serie de Product Backlog Items, que son los PBI, que son prácticamente las tareas que se van a realizar, y esas tareas son las que se priorizó, que tenían una mayor prioridad durante el desarrollo del software para lo que, digamos, aquel producto funcional que se le va a dar al cliente y que le va a dar valor al cliente y que él pueda ir, por decir así, palpando la idea que él tiene en mente y que planteó como una necesidad al equipo de desarrollo, a la empresa, digamos, que está trabajándole su producto. Entonces, eso es, digamos, dentro de lo que es un bloque de un sprint y a nivel de lo que son los desarrolladores como tal. Aquí, digamos, es importante tal vez manejar los roles y saber hacia quién abocarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, acá, si nosotros tenemos alguna duda con alguno de los PBI o no está claro, ¿verdad? Que puede pasar, incluso puede pasar posterior a haber iniciado un sprint, tenemos que saber de a quién dirigirnos, que en este caso es al Product Owner, ¿verdad? Si hay una dificultad, algún atraso a nivel de lo que es el trabajo del incremento del producto resultante, el Scrum Master nos puede apoyar, ¿verdad? No está únicamente ahí, ¿verdad? Por decirlo así, de adorno, como dirían muchos, ¿verdad? De que no, él tiene una función. Yo pienso que es una función muy importante porque se supone que debe estar ahí para apoyarnos con respecto a cualquier problema, necesidad, ¿verdad? Y obviamente a orientarnos a que podamos continuar con lo que es el flujo de trabajo ágil y respetar los bloques de tiempo, respetar la ceremonia, utilizar los artefactos requeridos, ¿verdad? Y todo eso que en este caso es Scrum no printa. Entonces, al final, lo más importante de esto es esa liberación del producto. Y le digo lo más importante porque es lo que les digo, si ustedes tienen un proyecto o algo, ya sea en sus casas, ya sea a nivel personal, lo que sea, a ustedes lo que les va a interesar es el producto que les van a dar al final. ¿Cómo se desarrolló? Pareciera, es algo malo que diga que no interesa, pero obviamente si nosotros a nivel técnico lo vemos, un desarrollo y nada más es una cara bonita y hay una serie de problemas atrás, obviamente si eso tiene un problema de trasfondo, ¿verdad? Y eso va a cargar muchas cosas, muchos problemas a futuro. Entonces sí, como que hay algo que pesa, ¿verdad? Pero para el cliente, en el momento es que le presenté, digamos, ese producto final, que es, digamos, el incremento que le vas a brindar. Entonces, acá dentro del diagrama, tenemos, ¿verdad? Los roles, ¿verdad? Involucrados y tenemos ciertas ceremonias, como les digo, que en este caso están los daily meetings, ¿verdad? Están
el sprint planning, los artefactos, el product backlog, el sprint backlog, el incremento. Está algo muy importante en la parte inferior que traté de reflejar lo que es el grooming a nivel de la guía, y creo que muchos no se habla tanto del grooming, pero yo siento que sí es muy importante. Al final el grooming es el refinamiento de ese, de lo que se va a trabajar o lo que se trabaja, digamos, a nivel del producto, y es algo que se da prácticamente en todas las etapas de lo que es, digamos, el desarrollo del producto. Esto es, digamos, a nivel de lo que es el flujo de trabajo, ¿verdad? Y una ceremonia que tal vez no está acá, y creo que es una de las más importantes en lo personal y que tenemos después de haber desarrollado el incremento, es después del sprint review, ¿verdad? Que es la presentación, tenemos la retrospectiva. En lo personal pienso que en la retrospectiva muchas veces como que hay cierto temor. Obviamente hay cierto temor porque no se puede a veces de ser tan directo, ¿verdad? En algunas cosas, pero siento que es un momento para poder resaltar los problemas que se dieron, no echar la culpa a nadie, sino que, digamos, tratar de abordarlo y ver en qué fallamos, ver en qué podemos mejorar, ¿verdad? Y veo, y es lo más importante porque tal vez es algo que si hubiéramos tomado cierta acción, esa acción, ¿verdad?, hubiera hecho que al final no hubiéramos tenido tantos problemas, o hubiera sido algo más fácil de trabajar cierta parte del producto. Entonces ahí donde esto, ¿verdad?, toma bastante relevancia. Y aquí es donde le digo que me gusta, porque Scrum prácticamente es a través de la experiencia que se tomaron, digamos, sus bases e incluso, ¿verdad?, se actualiza, ¿verdad? Y obviamente se toma en base a la experiencia de muchas personas, de caso personas que han fallado en proyectos y han visto que puede fallar. Entonces es lo mismo acá, ¿verdad? Uno tiene que aprender, y existe una ceremonia para poder uno aprender de los errores, ¿verdad? Dentro de lo que es un, un flujo de trabajo. Y a partir de esto, ¿verdad? Obviamente, si lo vemos a nivel de libro, todo es como color de rosa, por así mencionarlo, pero sí hay ciertos problemas, y es donde seguramente ustedes, ahí donde digo que dicen, Scrum que es una metodología, un marco de trabajo, y algunos dicen, ok, es una cultura, es una transformación, es ciertas cosas que se van adoptando y adquiriendo, ¿verdad? Para poder lograr llegar a implementar. De ahí viene lo que dice, Scrum es fácil de entender, difícil de implementar. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros trabajamos para una empresa, nosotros nos apegamos a todo lo que dice Scrum como desarrolladores, pero de repente estamos en un sprint y tenemos claro lo que vamos a hacer, y de repente solo viene una orden y nos dice, no, ahora en este momento vas a hacer esto, y ya perdiste el foco, ya, digamos, se le dio prioridad a otra cosa, algo que tal vez no debería pasar, incluso de que ni el product owner ni nadie estaba enterado, simplemente se cambió de prioridad. Entonces, de ahí es donde es una transformación de una organización, ¿verdad? Que tiene que tener esa claridad de que existe ciertos pasos para que vos puedas adaptarte a esos cambios, ¿verdad? No es únicamente venir y decir, no, vamos a ver esto en este momento, va a pasar. Obviamente en la vida real, a las empresas, tal vez cuando les urge algo, a las personas te dicen, no, ahorita la prioridad es esto. Por eso de ahí, digamos, existen ciertos perfiles incluso que ayudan a esa transformación de lo que es la organización, porque es un pensamiento, digamos, bastante difícil digamos, de tratar de implementar. Siento yo, ¿verdad? Porque muchas personas no lo ven así, ¿verdad? De que sí, Scrum tiene estas virtudes, pero me urge y necesitamos salir, necesito que lo veamos y detenerte esto que estás haciendo y me interesa esto otro. Entonces, ay, perdón, déjeme. De ahí, perdón, continuando, de ahí es donde venimos, ¿verdad? Y abordamos de que es bastante, es tener claro eso, pues nosotros podemos dar lo mejor como de manera profesional,
pero sí hay que tener esa claridad, ¿verdad? Que es un trabajo en equipo. Ahí es donde dice el trabajo de equipo es esencial. Yo, la verdad, durante los años que he trabajado, tal vez al inicio no trabajaba tanto en equipo porque la verdad que era bastante difícil. A veces había un proyecto de una persona y obviamente el equipo es uno solo, ¿verdad? Pero sí es importante, digamos, apoyarse entre las personas que estén, ¿verdad? Trabajando y desarrollando el proyecto, y es donde tiene que haber esa unión y muchos valores que nos va a ayudar, digamos, a poder sacar adelante lo que es el producto. Pero obviamente tiene que haber un cambio de pensamiento al momento de tratar de implementar lo que es este marco de trabajo, que la verdad que es muy interesante en lo personal. Y hablando de metodologías ágiles, creo que la mayoría tiene sus iteraciones, sus resultados, como Stream Programming, ¿verdad? Como 6 que les mencionaba, pero al final creo que todas tratan de agarrar esa experiencia y tratar de plantearla de tal manera que te sirva en el desarrollo de los proyectos, ¿verdad? Y en el caso de Scrum, pues no es la diferencia, ¿verdad? Yo pienso que es de mucho valor. Muchas personas dirán, ¿verdad? Es como una moda. Yo pienso que al final, eh, durante el tiempo que, digamos, ustedes han visto la historia a nivel de varios temas de tecnología, como que ha cambiado, incluso le ponemos nombres diferentes a las cosas, pero pienso que en este momento, pues, Scrum trata de poder abordar esa experiencia que se ha tenido durante muchos años, durante muchas personas, y aprender de esa experiencia y tratar de implementar esa experiencia en los proyectos, digamos, que se traten de realizar. Ahora tenemos lo que es un flujo de trabajo, que tenemos tres pilares, ¿verdad? Que es la colaboración, que es lo que yo le mencionaba. Sin colaboración es muy difícil salir adelante. Y no hablando de colaboración, digamos, de solo el equipo de desarrollo, debe ser una colaboración integral de todas las personas que en este caso conforman el equipo, incluso la colaboración del product owner hasta los stakeholders, los patrocinadores, aquellos términos que ustedes han escuchado, pero en este caso debe haber una colaboración entre todos para sacar ese producto. Tiene que haber una mejora continua. Obviamente es donde les digo que esa ceremonia que yo les mencionaba, que es la retrospectiva, creo que ahí es donde uno aprende a tratar de ver en qué fallaste, cómo se puede mejorar, cómo se puede comprometer, que son las preguntas básicas. Y en este caso, tratar de, en realidad, hacer algo, tratar de hacer un cambio para que vos, digamos, podás, podás tener una diferencia, digamos, vas al siguiente paso, ¿verdad? De tu trabajo, vas al siguiente sprint y en realidad aprendiste algo y haces una diferencia, o sea, haces un cambio y haces una diferencia. Como decía, en este caso hay una frase que me gusta, no puedes esperar un cambio si seguís haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si nosotros venimos y cometemos algún error, es tratar de aprender de este. Está la parte de autogestionado, que es ahí donde, digamos, es muy importante que nosotros como equipo, ¿verdad? Si tenemos algún problema, tal vez no esperar sentado, ¿verdad? Que simplemente llegue alguien y lo resuelva, sino tratar de resolverlo, ¿verdad? De resolverlo o buscar, digamos, a alguien que tenga ya sea la autoridad, ya sea, digamos, si es algo bastante delicado, ¿verdad? Que pueda venir y sacar esa duda, pero no, digamos, quedarnos callados. Ahí es donde viene el tema de comunicación, muy importante también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo venir y trabajaste durante todo el sprint y hasta el final mencionaste el problema. Eso, digamos, obviamente va a tener su efecto, pero no positivo, porque al final, ¿cómo es posible de que tal vez algo que pudiste haber levantado la mano y haberlo mencionado y tratar de ver qué se podía hacer, se hiciera algo en ese momento, pero no hasta el final? Entonces, es tratar de trabajar, ¿verdad? De ser autogestionado, de poder llevar, digamos, ese ritmo y poder dar un mejor resultado. Que esto, digamos, es muy importante al momento de trabajar lo que es
Scrum. Aquí viene la última parte, que es bastante enfocada en lo que son los retos, que es en el proceso del desarrollo del incremento. Uno de los principales, y creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo, es con respecto a la falta de claridad en los requerimientos. Y esto no es de Scrum nada más, o sea, que porque implementamos Scrum se dio la falta de claridad. Creo que en muchos proyectos sucede lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, como les digo, es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque veamos, si los requerimientos, los PBI, salen a través del Product Owner y el Product Owner es el que en este caso está con esa interacción continua entre los stakeholders, los patrocinadores o el cliente, ¿verdad? Y nosotros nos trae un enunciado y ese enunciado prácticamente no está lo suficientemente claro para abordar dentro del sprint o incluso de abordarlo dentro del product backlog. Eso, digamos, es un trabajo en equipo de no solo tal vez el product owner, porque tal vez él no lo vea desde un punto de vista técnico, si acaso es algo bastante técnico, sino que también es darle esa pauta, ¿verdad? Como equipo, ya sea cualquiera que esté involucrado como el DI, y le diga, mira, no, esto no es así, ¿verdad? Pero muchas veces existe una falta de la claridad, ¿verdad? Que a pesar de que se trate de, de, de poder llegar a una mejor definición de lo que son los requerimientos, es bastante difícil porque muchas veces, no sé si han escuchado, ni el cliente sabe, ni en este caso no lo podemos abordar, que lo pidió así. Entonces ya te quedas como que con algo de que lo tenés que desarrollar y en este caso va a tener un resultado. Yo pienso que sí se puede hacer en el sentido de que si el cliente no le queda claro y quiere ver algo palpable para poder aterrizar la idea, pienso que sí es posible. Porque al final ustedes saben que muchas veces, digamos, en algunos productos es tratar de hacer un prototipo o algo que el cliente pueda ver y tal vez poder aclarar esa duda, poder aterrizar la idea, pero siempre con la premisa de que estar claro de que se va a trabajar de esa forma, no pensar de que se va a trabajar un requerimiento y ya terminamos y se finalizó. Creo que ese es uno de los problemas también muy importantes que se tiende, no sé si a confundir, si se deja nada más, pero la verdad que en lo personal me gustaría como que eso se tenga esa claridad. O sea, también lo podemos trabajar, pero está claro de que no es un producto terminado, sino es para que en este caso sea algo que pueda aclarar la duda del cliente, que sepas que es algo que se va a trabajar, ¿verdad? Y es algo que se necesita una mejora. Otra cosa es el compromiso excesivo, que es algo que es bastante delicado en el momento de poder elegir desde la lista, ¿verdad? Priorizada y decir, ahorita vamos a trabajar estos 10 PBI, 10 tareas, y vos decís, bueno, vos decís no, tal vez en equipo se dice, podemos trabajar más, estas tareas más, entonces vos ahí te empezás a comprometer y te empezás a comprometer tanto que va a pasar dos cosas. Te vas a quemar, te vas a agotar perdón, no va a salir a tiempo, ¿verdad? Ciertas cosas de las que te comprometí. Entonces, algo muy importante, digamos, de tener eso claro, ¿verdad? De que es un reto, ¿verdad? Ese compromiso excesivo, por lo general, es importante ser realista, pues, ¿qué es lo que puede salir? Y en este caso, trabajar sobre ello. Y lo más importante, recuerden que si en este caso hay algún problema, es levantar la mano desde el inicio, no quedarse callado y que es al final y diga, no, es que tuve un problema, fíjate, por eso no tengo este inconveniente. Entonces, es importante, digamos, estar siempre activo, estar siempre autogestionado y ser bastante claro, ser bastante transparente, que es algo que te mencionan, ser transparente en las cosas que estés haciendo. Tenemos dentro de los retos también lo que son los daily meeting ineficientes, que muchas veces, y es algo que han recalcado muchas personas que trabajan dentro de lo que son temas ágiles, que dicen que en los daily meetings se les orienta como una guía las famosas 3 preguntas de qué hiciste ayer, qué hiciste hoy y en qué vas a estar trabajando. Pero no es necesariamente, digamos, que
que las hagas como que estuvieras diciendo una oración todos los días en la mañana, sino que prácticamente te sirvan como una guía para que vos, digamos, puedas elaborar y pensar, digamos, en lo que vas a decir, pero tiene que ser algo práctico, porque muchas veces es como que estoy trabajando la tarea X, hoy voy a seguir trabajando en la tarea X y voy a trabajar en la tarea X. Y al final, o sea, no dijiste nada. O sea, al final pudo haber sido puntual. Si no tenés ningún problema, sigo trabajando en la tarea y ahí terminó. ¿Por qué? Porque esto lleva a daily miren que se extienden, ¿verdad? Y en realidad no aportaron nada. ¿Por qué digo que no aportaron? Porque, por ejemplo, si estaba Juan, Pablo y Paul, y en realidad Juan y Pablo no tenían nada, y Paul es el que tenía el problema y quedó de último. En este caso, él era el único que tenía un problema que le estaba impidiendo, ¿verdad? El avance, tal vez algo que le pudiéramos haber ayudado y abordado más y no perder tanto tiempo. Entonces ahí es donde se empieza a hacer algo ineficiente. Recuerden que hay unos time boxing, en este caso unos tiempos, ¿verdad? Para esos bloques de tiempo. En el caso de que el daily meeting tiene su bloque, los sprint planning tienen su bloque. Obviamente va en dependencia del tamaño del sprint, si es de 2, 4 semanas o lo que sea, ¿verdad? Pero en este caso tienen su tiempo y es algo que se debe respetar para, digamos, no extenderse con algo que no nos va a dar valor para lo que nosotros queremos hacer en ese momento. La falta de concentración, pues al final ahí va a ir en dependencia, como les digo, de la cultura, digamos, de la cultura ágil que se ha adaptado. Nosotros mismos como profesionales, que al final, digamos, estemos concentrados en sacar esas tareas, ¿verdad? Y poder, digamos, entregar un buen producto, un buen resultado, ¿verdad? Al final de cada sprint. Y obviamente hay algo que se va aquí fuera de nuestras manos, que es, digamos, que venga alguien del exterior, como les digo yo, o sea, la realidad en una empresa es que si hay alguna prueba de algún problema, viene y entra al flujo y lo quiebra y no, ahorita lo relevante es esto y de ahí, digamos, no necesito que trabajes esta parte y se murió. Ahí es donde le digo que es una transformación, ¿verdad? Porque hay sus canales para adaptarse a los cambios, ¿verdad? Pero no así, digamos, de forma abrupta a quebrar, digamos, ese ecosistema que se quiere crear. Entonces, y obviamente perdés la concentración en lo que estabas haciendo porque lo dejas a un lado y prácticamente continúas con lo que te hayan delegado. Tenemos problemas de comunicación, es uno de los retos muy importantes también, que es donde les digo, si pasa algo, es mejor levantar la mano lo antes posible, no dejarlo de último. Si tenés algún problema, si tenés alguna duda, es mejor preguntar. No lo sabemos todo, ¿verdad? Es muy importante eso. Entonces, al final, tener eso en claro. Otro punto es el desafío de dependencia, ¿verdad? Cuando hablo de desafíos de dependencia, es que nosotros tenemos un listado de tareas o funcionalidades y tal vez las funcionalidades A y B dependen de una funcionalidad D. Entonces, al final, se supone que no debería existir dependencias dentro de lo que se haya separado para poder trabajar, digamos, en el sprint, pero en la realidad, ¿verdad? Va a suceder que va a haber una dependencia. Es bastante complejo muchas veces, ¿verdad? Hacer esa separación, pero puede ser entonces, a veces existe esa dependencia de trabajo, ¿verdad? De que si alguien tomó este proceso y yo requiero el resultado de ese proceso que está trabajando y él no lo ha terminado, entonces eso va a ser un atraso, ¿verdad? Para mí. Entonces algo que, ¿verdad? Puede ser algo perjudicial. Entonces de ahí es donde existen técnicas tal vez para poder separar más. Incluso hay muchas dependencias, tal vez esa dependencia que era grande, separarla. Y si vos necesitas apenas un pequeño resultado de ese trabajo, únicamente trabajar ese con mayor prioridad para no tener, digamos, algún otro proceso que esté de forma secuencial. Entonces, eso es muy importante. Y los retos en el proceso del incremento, ¿verdad? Que muchas veces pasan, que es, por ejemplo, abordar tal vez tecnología nueva, problemas que vayan a resultar, muchas veces conocimiento que no esté dentro del equipo. Se supone que debe ser un equipo, ¿verdad? Que haya bastante características, ¿verdad? Que tengan particulares cada uno para que se puedan complementar, pero
va a suceder que no lo sabemos todos, pues, ¿verdad? Entonces ahí es donde les digo yo que debe existir una comunicación, por ejemplo, de decirle a la persona, vos mira, no puedo hacer esto, lo desconozco, lo investigué, pero no me queda claro. O el proceso de decirle, mira, para yo hacer este proceso de acá, necesito un insumo. Ese insumo no los están proporcionando. Entonces, ahí es donde les digo que debe ser esa comunicación y una comunicación efectiva, de ser puntual en lo que se quiere solicitar y tener esa transparencia de ser claro, pues no es nada malo al final, ¿verdad? Decirle, no tenemos tal insumo o mira, nos hace falta este conocimiento para esto y ver qué se puede hacer a venir, ¿verdad? Y hasta el final vas a decir lo mismo, pero ya no es algo, digamos, ágil, sí, y no es algo bueno, que es lo importante, ¿verdad? Porque van a decir, ¿cómo es posible que esto que me estás diciendo tuvo que haber salido del inicio si al final lo viste y hasta ahorita, digamos, lo estás sacando y tal vez vos en lo personal lo trabajaste, lo trataste de hacer, o sea, hiciste lo posible que para vos fue bueno, pero no lo lograste hacer, entonces al final ya como que te diste por vencido, pero ya pasó mucho tiempo y ya se vuelve algo negativo, a pesar del esfuerzo que se haya hecho. Entonces ahí es donde eso digamos, de problema de comunicación, la falta de claridad y otras cosas como que se van entrelazando para, digamos, tener esa armonía, ese trabajo en equipo, eso bonito que tiene Scrum, que siento yo, ese trabajo a través de lo que se aprende de la experiencia. Entonces es algo que es muy, muy relevante, ¿verdad? Eso era lo que les quería compartir. Eh, no sé si tienen alguna consulta, los escucho o ahí me ayudan, ¿verdad, Caro? Con alguna pregunta si se tiene a nivel de lo que es la presentación y les agradezco mucho por haberme acompañado. Muchas gracias, Absalom, por la presentación. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que quiera hacer, puede abrir el micrófono o puede escribirnos acá por el chat sin problema. Absalom, nos preguntan acá, ¿puedes hablar sobre las técnicas de estimación que utilizas en tu equipo y cómo ayudan a alcanzar los objetivos del sprint? Que esa es una buena pregunta que por mucho tiempo, incluso en la actualidad, me sigo haciendo, ¿verdad? Muchas veces existen a nivel de Scrum que hay una que es de naipe, ¿verdad? Con prioridades, pero la verdad que hay una a nivel de pesos, o sea, ver a nivel de la magnitud, si una tarea tiene una magnitud alta a nivel de riesgo, ¿verdad? De que se elabore, tiene una magnitud media, tiene una magnitud baja, eso digamos como que te va dando una idea de tal vez no el tiempo exacto, pero si te vas a tardar más o menos entre tareas. Ese es un tipo de estimación. Ya vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo, ¿verdad?, se impacta a nivel de lo que es el sprint. Está también los puntos de función, ¿verdad? Los de toda la vida que seguramente habrán usado en algún momento, que es una plantilla, ¿verdad? Esa plantilla obviamente se debe adaptar a los horarios que tienen establecidos donde trabajen, a muchas otras cosas, ¿verdad? De días laborales, etcétera. Entonces, al final son técnicas, ¿verdad?, que se pueden implementar. Sin embargo, hay una que la verdad que es la mejor que puede pasar y no, digamos, se puede utilizar en una primera instancia porque puede ser de que no tengas el conocimiento, la idea de lo que se vaya a hacer, sino a nivel de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en este momento estaba viendo algo de lo que es, digamos, Identity Management a nivel de Azure, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo sé que a nivel del Microsoft Azure Entry ID, que es una base de datos, ¿verdad? Lo que anteriormente se llamaba Azure Active Directory, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, querés conectar un aplicativo. Entonces, te piden que vos hagas esa comunicación con el aplicativo, obtengas el listado de colaboradores y realices algún proceso. Esa es tu tarea. Pero realmente, digamos, desde un punto inicial, puedes decir, ok, yo aquí tengo que tener varios insumos, ¿verdad? Donde son los insumos de permisos a nivel de lo que es la organización.
tengo que tener el conocimiento para saber qué exactamente, qué organización, ¿verdad? Qué datos voy a obtener de la organización y cómo lo voy a procesar para realizar esa tarea. Entonces vas haciendo como una lista y es lo que me ha funcionado a mí. Por ejemplo, digo, ok, ahorita necesito leer exactamente qué es, si no tengo idea, qué es Microsoft Azure Entry ID de forma básica para tener un concepto. Después necesito saber, ¿verdad?, cuáles son las conexiones que admite este señor. Entonces ya veo, digamos, los puntos de acceso que puedo utilizar con él y necesito obviamente analizarlo, ¿verdad? Y poder, digamos, adquirir ese conocimiento. Luego ya tengo que entrar a la práctica y él le va diciendo, ok, me tardé 1 hora en revisar la documentación completa, después me tardé tanto tiempo, digamos, en hacer prácticas, descargar ejemplos, si te es posible, ¿verdad? Y ya le das un tiempo en específico y luego, digamos, vas estructurando. Yo voy haciendo tipo un mapa mental, se podría decir así, con respecto a las tareas que estoy realizando. Pero de ahí es donde viene la estimación que realmente es la que por lo general se utiliza y es con respecto a la experiencia. Que, por ejemplo, si vos decís con respecto a tu experiencia que has tenido, si hiciste ese tipo de trabajo, voy a decir, por ejemplo, que esto te toma, por ejemplo, 16 o 32 horas, hombres, ¿verdad? Que al final puede ser, digamos, el tiempo que te vaya a tomar, pero esto obviamente no se puede ocupar siempre. Por eso les digo que existe temas de estimación de punto de función, por magnitud, por las cartas estas de priorización y por peso. Entonces, al final va a depender mucho de la experiencia que tengas con la tarea que estés realizando, incluso con los tipos de estimación que utilizan a nivel de tu organización y prácticamente en cómo destructures esas tareas para que te den, digamos, pequeñas partes, que es lo que te va a tomar tiempo y esas pequeñas partes tal vez que te den un tiempo lo más exacto posible al momento de vos, digamos, decir un tiempo a mi jefe, yo voy a tardarme tanto. Ahora, ¿esto cómo impacta al trabajo, verdad? A nivel del sprint. Bueno, como les dije, no va a ser exacto. Es mentira que alguna estimación va a ser exacta, pero ahí es donde viene el aprendizaje a través de la experiencia que se tiene. ¿Por qué? Porque digamos que vos cuando trabajas en un proyecto empezás a hacer, digamos, formularios, empezás a hacer conexiones y tal vez empezás a hacer cosas que son un ciclo. Cuando hablo de un ciclo, son cosas que ya hiciste, pero en este caso tal vez tienen una estructura diferente a nivel de datos, una estructura diferente a nivel de pantalla, pero es algo que hiciste, entonces tenés una idea de lo que vas trabajando. Entonces, al final, esa experiencia se transforma en el tipo de estimación que leo, que es a nivel de experiencia, y eso tal vez se va abordando. El punto aquí es, ¿verdad? ¿Qué tanta desviación haya entre lo que vos estimé y en este caso, lo que en realidad te tomó? Por eso existen ciertas herramientas que utilizar de forma ágil, por ejemplo, el Azure Board, hablando a nivel de una herramienta de Microsoft, en el cual, digamos, vos podés ingresar desde el tiempo en que vos iniciás una tarea hasta que vos terminás, cuánto estimaste vos que se tardaba y cuánto en realidad se tardaba en estimar. Entonces eso te va a dar dando una idea para vos balancear cómo en realidad estás haciendo esa estimación y si en realidad está siendo provechosa para el equipo, ¿verdad? Porque esto impacta también a tus otros compañeros. Si te atrasas y los impactas a ellos con algo, pues va a ser algo contraproducente. Y al final vas a adquirir ese conocimiento y vas a aprender de esa experiencia. Entonces eso es algo muy importante y es al menos como yo lo veo. No sé si con eso logré cubrir, digamos, la pregunta. Si no, me pueden ahí comentar. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿consideras que la base de Scrum es la comunicación y la confianza entre todos los miembros del equipo más que que la serie de ceremonias que lo componen? Yo pienso que no puedes agarrar como en una balanza y decir, digamos, que Scrum, como que, ¿qué tiene más valor, por ejemplo? Eso de la comunicación y eso, sino que es un ecosistema que debe existir. Por ejemplo, las ceremonias, como les digo, tienen su razón de ser, pero cuando las implementas bien. Por ejemplo, una de las deficiencias que yo les mencioné, que es cuando los daily meetings se vuelven mal, que prácticamente no aportan nada, pero el daily meeting existen porque si un Juan o un Absalón tiene un problema y lo querés abordar para externar ese problema, entonces lo puedes hacer en ese momento y si alguien te puede apoyar, te apoya. Entonces ahí donde ustedes van viendo que, ok, está la ceremonia,
pude exponer mi problema y al final a través de un trabajo en equipo vengo y yo puedo apoyarme en mis otros compañeros. Entonces, si ven, es como un ecosistema que existe, o sea, tiene su razón de existir y no puedo decir como si es más relevante o qué compone más. Entonces, algo que siento que se complementa y se entrelaza. Perfecto. Y como última pregunta, dice, ¿qué es lo más difícil a la hora de implementar Scrum en una organización? Obviamente, esta es una perspectiva desde un punto de vista de un desarrollador, ¿verdad? Sí he tenido la oportunidad de ser líder de equipo, ¿verdad? Pero siento que algo muy difícil es la cultura. No sé si ustedes han visto que muchas veces, que es algo que les mencioné durante la presentación, hablamos que Scrum, más que metodología, más que marco, es una cultura que se debe ir como que internando, ¿verdad? En la organización. Entonces siento que lo difícil es poder adoptarla, poder entenderla y seguirla. No solo decir, yo implemento Scrum, pero como dicen, de la boca para afuera. Y es lo que pasa en muchas organizaciones. O sea, vos para en realidad poder decir Scrum, o sea, tenés que respetar su marco de trabajo, tenés que implementarlo, ¿verdad? Y yo pienso que si nosotros vemos, ¿verdad? El proceso como tal, no es difícil porque existen mecanismos para vos abordar riesgos y abordar, digamos, ese cambio que tanto se menciona en Scrum, entonces sí es posible, pero no, digamos, pensar de que al final si sucede un problema va a venir como una espada y va a caer en medio de en medio de todos los que estén y solo cae y ya murió, valieron los procesos. Entonces ahí yo siento que esa adaptación, ese internar lo que es, digamos, esa cultura, siento que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque yo siento que puede ser que el equipo de desarrollo está adaptándose a Scrum y todos estemos tranquilos, chévere. Esté un product owner tratando de hacer su trabajo y está bien y lo está haciendo lo mejor posible, pero en este caso existen agentes externos que de la misma organización que no se está, digamos, no está respetando, digamos, ese marco de trabajo, esa cultura que se quiere internar dentro de la organización que debería adaptarse. Entonces pienso que eso es lo más complejo que he visto, al menos de mi parte. Acá tenemos otra consulta que dice, como desarrollador, cuando el Product Owner quiere ingresar un nuevo requerimiento que no estaba en el Sprint Backlog, ¿cuál es el proceso correcto a seguir? Porque a veces se piensa que por ser ágil todo se permite y esto puede confundir en la implementación de Scrum y queda esa duda. Algo muy importante, ¿verdad? Donde va esta pregunta, es tener claro de que es cierto que tenemos que estar abiertos a los cambios, ¿verdad? Pero incluso si ustedes leen la guía de Scrum, van a ver que cuando en la guía de Scrum, cuando estás en el proceso del desarrollo del sprint, la guía de Scrum es muy clara en el que cuando uno se inicia, debe evitarse que el objetivo del sprint se vea afectado por los cambios. Si es algo que se requiere, en este caso, incluir dentro del sprint, la guía es clara, se tiene o se detiene el sprint y ya la persona, cierta persona puede hacer lo que es el product owner, o sea, te dice se detiene, ¿por qué? Porque ahorita vamos como que vamos en un carro y yo te digo que vayas al norte y de repente vamos al sur en el sprint el que estamos viendo. Entonces, no, detengámonos, alineémonos e incluyamos este cambio, pero no puede ser de forma abrupta como lo que menciono. O sea, ya sea un cambio pequeño, ya sea un cambio grande, debe ser algo que no impacte al resultado del sprint goal, que es la meta del sprint. Y eso es bastante sencillo. O sea, si la persona lee la guía, va a ver que ahí te dice claramente eso. O sea, se supone que nosotros debemos estar enfocados en el incremento que se le quiere entregar al cliente. ¿Por qué? Porque es eso que le va a dar valor al cliente. Pero si nosotros venimos y decimos que me urge, ahí es donde les mencioné yo que es lo difícil de decir me urge y con el me urge, y si es un cliente y en este caso te dice y empieza a insistir y insistir y insistir, ahí ya murió Scrum. O sea, si me decís vos me urge y de repente venís dedocráticamente y decís no, esto va a entrar en este proceso, pues
simplemente no hacemos Scrum. Al final tiene sus canales, tiene sus formas de integrarlo y si no, pues yo consideraría que sería bueno estudiarlo nuevamente, porque como les digo, dicen que es fácil de entender, difícil de implementar y ahí es donde tienen que volver, digamos, a analizar en qué están fallando si quieren hacer, digamos, ese tipo de cambio. Perfecto. Muchísimas gracias, Absalom, por las respuestas. Ya no tenemos más preguntas de momento, entonces gracias a todos los que comentaron. No sé, Carmen, si ibas a hacer una pregunta o era una reacción. Creo que sí era una reacción. Y acá para finalizar, Absalom, Eliot nos dice, muchas gracias, Absalom, por compartir sus experiencias. Me parece muy apropiado el contenido presentado. A la orden, Elías. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Quería comentarles antes de finalizar que todo nuestro portafolio de certificaciones ahorita está con descuentos, incluyendo la certificación de Scrum Developer que Absalom les comentó al principio. Entonces acá les voy a dejar nuestro correo por si ustedes gustan más información, con mucho gusto los podemos guiar. Y les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de más eventos como este y actualizaciones. Entonces, acá en el chat se los dejo. Esperamos verlos en las próximas charlas de la Semana Ágil y que tengan una linda tarde. Buenas tardes a todos.